El hombre que escribió la mejor novela de la historia te dejó una pista sobre dónde nació su personaje. La dejó escrita, en el prólogo de su propio libro, a la vista de todo el mundo. Y sin embargo, 400 años después, seguimos discutiendo qué quiso decir. La pista es esta. Cervantes dice que Don Quijote se engendró en una cárcel. En una cárcel. No en un palacio. No en una biblioteca. No en el escritorio cómodo de un escritor de éxito. En una cárcel, donde toda incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruido hace su habitación. Sus palabras exactas. Lo decía en serio. De verdad el caballero más noble de la literatura, el soñador más puro que ha existido jamás, nació entre rejas, entre ladrones y asesinos, en una de las prisiones más infames de Europa. Para responder a eso tengo que contarte quién era Miguel de Cervantes el año que tocó fondo. Y te aviso, no es la historia de un genio que siempre lo fue. Es la historia del hombre más fracasado de España. Un manco, un arruinado, un don nadie de 50 años al que la vida le había dicho que no a absolutamente todo. Y de ese hombre, en ese sitio, nació el sueño más grande jamás escrito. Para entender lo que pasó en esa cárcel, primero hay que entender cuánto había perdido el hombre que entró en ella. Retrocedamos. Año 1571. Un joven Miguel de Cervantes, de unos 24 años, está a bordo de una galera en el Golfo de Lepanto, frente a la costa griega. Es la mañana de la batalla naval más grande de su siglo, la cristiandad contra el Imperio Otomano. Y Cervantes está enfermo. Tiene fiebre. Los oficiales le dicen que se quede bajo cubierta, que nadie le va a reprochar nada. Él se niega. Pide que le pongan en el puesto de más peligro. Dice que prefiere morir luchando por su Dios y su rey que esconderse. Y sube a cubierta. Y combate. Y recibe 3 disparos de arcabuz, 2 en el pecho, y uno que le destroza la mano izquierda y se la deja inútil para siempre. No se la amputaron. Pero no le volvió a funcionar nunca. Desde ese día lo llamarían, con una mezcla de burla y respeto, el manco de Lepanto. Para Cervantes, esa mano era un orgullo, no una vergüenza. Era la prueba de que un día había sido valiente por algo más grande que él. Pero ¿sabes qué recompensa recibió por dejarse la mano en Lepanto? Ninguna. Y eso solo era el principio de la cuesta abajo. 4 años después, en 1575, volviendo a España en busca por fin de un cargo que se merecía, su barco es asaltado por corsarios berberiscos. A Cervantes lo capturan y lo llevan cautivo a Argel. 5 años. 5 años de su vida encadenado en una prisión del norte de África. Intentó fugarse 4 veces. Las 4 fracasaron. Y cada vez que fracasaban, Cervantes daba un paso al frente y asumía toda la culpa él solo, para que no castigaran a sus compañeros. Estuvo a punto de ser ejecutado varias veces. Y aún así no se rindió. Su familia se arruinó para reunir el rescate, 500 escudos de oro, una fortuna, pagada en parte por unos frailes trinitarios. En 1580, con 33 años, Cervantes vuelve por fin a España. Héroe de guerra. Superviviente de 5 años de cautiverio. Y de nuevo, ¿qué le da a España a cambio? Nada. Ni cargo, ni pensión, ni una palmada en la espalda. Así que intenta ganarse la vida con lo único que le queda, la pluma. Escribe una novela pastoril, La Galatea. Pasa sin pena ni gloria. Intenta triunfar en el teatro, que era donde estaba el dinero. Pero justo en esos años aparece un fenómeno que lo aplasta, un joven llamado Lope de Vega. Lope se hace rico y famoso. Cervantes no estrena casi nada. A los 40 y muchos años, Cervantes era un soldado mutilado sin recompensa, un escautivo sin reconocimiento, un poeta que nadie leía y un dramaturgo al que nadie montaba. Necesitaba comer. Y aceptó el trabajo más ingrato que existía. Se hizo recaudador. Comisario de abastos, primero, para la Armada Invencible. Ir pueblo por pueblo de Andalucía requisando trigo y aceite para la flota del rey. Lo odiaban. Una vez requisó grano que era de la iglesia y lo excomulgaron.
Otra vez acabó brevemente en la cárcel de un pueblo llamado Castro del Río. Este era Cervantes a los 50 años. No el genio de los libros de texto. Un funcionario fracasado, endeudado, odiado por los pueblos, con una mano inútil y medio siglo de derrotas a la espalda. Y entonces llegó Sevilla. Y la peor caída de todas. La Sevilla de finales del siglo XVI era la ciudad más rica y más peligrosa de España. El puerto por donde entraba todo el oro de América. Debajo de ese brillo, un submundo de pícaros, ladrones, rufianes y taúres como no había otro en Europa. Cervantes trabajaba allí cobrando impuestos atrasados para la corona. Y un recaudador del rey no se guarda el dinero en casa. Lo deposita en un banco para que lo transfiera a la tesorería de Madrid. Así que Cervantes entregó los fondos reales a un banquero sevillano llamado Simón Freire de Lima. ¿Y sabes qué hizo el banquero? Desapareció, con el dinero del rey dentro. Y aquí está una de las ironías más amargas de toda esta historia. El creador del idealista más puro de la literatura no cayó por un crimen romántico, ni por un duelo, ni por descender un ideal. Cayó por un lío de contabilidad. Por papeleo. Porque un banquero ladrón huyó con un dinero del que, ante la ley, el responsable era él. Faltaba dinero del rey en las cuentas de Cervantes. No podía justificarlo todo. La culpa era del banquero, sí, pero el nombre en los papeles era el suyo. Así que el juez Gaspar de Vallejo firmó la orden. Y a Miguel de Cervantes, héroe de Lepanto, superviviente de Argel, se lo llevaron preso. ¿Y a dónde lo llevaron? A uno de los lugares más infames de toda Europa. Porque la cárcel real de Sevilla no era una celda tranquila donde un escritor pudiera meditar. Era un infierno de 1800 presos hacinados, con tabernas clandestinas, juego, prostitución y asesinatos dentro de sus propios muros. Y fue exactamente allí, en el peor sitio imaginable, donde, según el propio Cervantes, nació el sueño más hermoso jamás escrito. Deja que te enseñe ese lugar por dentro. La cárcel real de Sevilla estaba en plena calle Sierpes, en el corazón de la ciudad. Y no se parecía en nada a lo que tú imaginas cuando piensas en una celda. Tenemos descripciones de primera mano. La más detallada la escribió un hombre llamado Cristóbal de Chaves, un escribano que conoció la prisión por dentro y dejó un documento escalofriante, la relación de la cárcel de Sevilla. Gracias a él sabemos cómo era el sitio donde encerraron a Cervantes. Llegó a haber más de 1800 presos a la vez. 1800. Hacinados. No era una cárcel, era una ciudad entera metida dentro de unos muros. Una ciudad del crimen. Había tabernas ilegales donde se vendía vino. Había mesas de juego. Había prostitución. Había bandas organizadas que controlaban zonas de la prisión. Y había muertes. Chávez cuenta que se asesinaba a docenas de hombres al año dentro del propio recinto, acuchilladas, por deudas de juego o por venganzas. El ruido era constante. El hedor, insoportable. La enfermedad, parte del mobiliario. Recuerda las palabras que Cervantes elegiría después para describir el lugar donde nació su personaje, donde toda incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruido hace su habitación. No era una metáfora bonita. Era una descripción literal de la cárcel real de Sevilla. Y ahora quiero que hagas un esfuerzo de imaginación. Porque aquí está el contraste que lo cambia todo. Mete en ese infierno a un hombre de 50 años. Que ha fracasado en todo lo que ha intentado en la vida. Que ha perdido la libertad por culpa de un banquero ladrón. Rodéalo de ladrones gritando, de tahúres, de asesinos, de ruido y suciedad y desesperación por todas partes. Y dime, ¿qué le queda a ese hombre? No le queda dinero. No le queda libertad. No le queda cuerpo entero. No le queda reputación. No le queda futuro. Solo le queda una cosa. La única que ni los corsarios de Argel, ni la pobreza, ni Lope de Vega, ni un banquero, ni el juez Vallejo le podían quitar. Le quedaba la imaginación. Y allí, en el peor sitio del mundo, ese hombre cerró los ojos. Y en lugar de ver los muros de la cárcel, vio los campos abiertos de la Mancha.
Vio molinos de viento. Vio un caballo flaco. Y vio a un hidalgo viejo, pobre, ridículo, que había decidido que la realidad no iba a mandar sobre sus sueños. Vio a Don Quijote. Y aquí es donde esta historia deja de ser la biografía de un fracasado y se convierte en una de las ideas más hermosas que tengo para contarte. Piensa por un momento en quién es Don Quijote. Es un hombre mayor. Un hidalgo de pueblo cuya vida real es gris, monótona, un fracaso silencioso. Un hombre al que el mundo considera un don nadie. Y ese hombre, un día, decide que no acepta esa realidad. Decide que él es un caballero andante. Se inventa una armadura con 4 trastos viejos, se sube a un caballo medio muerto, y sale al mundo a deshacer entuertos, convencido de que todavía existe la nobleza, el honor y el amor verdadero, aunque toda la evidencia diga lo contrario. Ahora dime, ¿no te suena de algo ese hombre? Un hombre mayor, al que la vida ha aplastado, al que el mundo considera un fracaso, y que, en lugar de rendirse, se aferra a un sueño imposible con todas sus fuerzas. Ese hombre no es solo Don Quijote. Ese hombre es Miguel de Cervantes. Esta es la idea que quiero que te lleves de este vídeo. Don Quijote no es un personaje inventado de la nada. Es un autorretrato. Es Cervantes mirándose al espejo en el peor momento de su vida y preguntándose, ¿cómo conservo mi dignidad cuando la realidad me lo ha quitado todo? Y la respuesta que encontró es la respuesta de Don Quijote. Te vuelves un poco loco. Y te ríes. Y sigues creyendo en algo más grande que tu miseria, precisamente porque tu miseria es insoportable. Fíjate en el paralelismo, porque es perfecto. Cervantes pierde la libertad física en una cárcel, Don Quijote encuentra la libertad absoluta en la locura. A Cervantes lo llaman fracasado, Don Quijote se nombra a sí mismo caballero. Cervantes sobrevive a 5 años de cautiverio riéndose de su desgracia. Don Quijote se ríe del fracaso y no se rinde jamás, por muchos palos que le den. Por eso Don Quijote no es un chiste. Por eso, aunque te haga reír, hay siempre algo que te aprieta el pecho cuando lo lees. Porque debajo de la comedia hay un hombre real, encerrado en una celda de Sevilla, diciéndote que la imaginación es lo último que te pueden quitar. Que mientras puedas soñar, no estás del todo vencido. Cervantes no escribió a Don Quijote a pesar de sus fracasos. No escribió gracias a ellos. El personaje solo pudo nacer de alguien que sabía exactamente lo que era tocar fondo. Un escritor cómodo, rico y feliz jamás habría podido inventar a ese caballero. Hacía falta haber perdido una mano, 5 años, una carrera y la libertad para entender por dentro a un hombre que se aferra a un sueño contra toda razón. El fracaso no fue el obstáculo para el Quijote. El fracaso fue su materia prima. Ahora volvamos a la pista del principio. A esa frase que ha hecho discutir a los expertos durante 400 años. Que podía engendrar el estéril y mal cultivado ingenio mío, sino la historia de un hijo seco, avellanado, antojadizo y lleno de pensamientos varios y nunca imaginados de otro alguno, bien como quien se engendró en una cárcel, donde toda incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruido hace su habitación. Tengo que ser honesto contigo, porque este canal va de eso. Los expertos no se ponen de acuerdo sobre qué significa exactamente esta frase. Unos la leen al pie de la letra. Cervantes concibió a Don Quijote en la cárcel real de Sevilla, en 1597, y nos lo está diciendo directamente. Es la lectura tradicional, la que defendió su gran biógrafo Astrana Marín, y la que encaja con todo lo que acabamos de ver. Otros, más prudentes, dicen que cárcel podría ser una metáfora. Que todo el prólogo está lleno de imágenes, el libro como un hijo, el ingenio estéril, y que la cárcel podría ser una manera poética de hablar de su vida entera, apresada por la pobreza y la desgracia. ¿Y sabes qué? No podemos estar seguros. 4 siglos después, no hay forma de demostrar al 100% si Cervantes hablaba de un edificio concreto o de una metáfora. Pero fíjate en lo que sí es indiscutible. Y esto es lo importante. Cervantes estuvo preso de verdad. Eso no es leyenda, está en los documentos. Y cuando, años después, tuvo que elegir una imagen, una sola,
Para explicarle al mundo de dónde había salido su personaje más querido, eligió la cárcel. De todas las imágenes posibles, eligió la de un hombre encerrado. Sea literal o metafórico, esa elección no es casual. Cervantes nos está diciendo que Don Quijote nació del encierro, de la incomodidad, del fondo del pozo. Y eso, lo leas como lo leas, es verdad. Pero la historia no acaba en la cárcel. Porque a este hombre, a este fracasado de 50 años, todavía le quedaba por vivir el giro más increíble de todos. El día en que medio siglo de derrota se convirtió, de golpe, en la mayor victoria de la literatura universal. Y tenía 57 años cuando pasó. Año 1605. Miguel de Cervantes, con 57 o 58 años, después de medio siglo de fracasos, después de Lepanto, después de Argel, después de la pobreza, después de la cárcel de Sevilla, publica por fin la primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y pasa algo que no había pasado nunca con un libro en español. Se agota. Se reimprime. Se vuelve a agotar. En cuestión de meses hay ediciones por toda España, y enseguida ediciones piratas por Lisboa, por Bruselas, por Valencia. Don Quijote y Sancho se convierten en personajes de la calle, en disfraces de fiesta, en lo que hoy llamaríamos un fenómeno de masas. Antes de que termine la década, lo lee media Europa. El hombre más fracasado de España acababa de escribir el libro más importante de su idioma. Y, según muchos, la primera novela moderna de la historia. Y date cuenta de lo que esto significa. Significa que la obra maestra no llegó a pesar de las derrotas. Llegó por ellas. Cada fracaso que hemos contado, la mano de Lepanto, los 5 años de Argel, el desprecio de la corte, la sombra de Lope, la humillación del recaudador, la cárcel de Sevilla, todo eso fue la educación sentimental que hizo posible el Quijote. Sin ese medio siglo de palos, Cervantes nunca habría entendido por dentro a un hombre que sigue soñando cuando ya no le queda nada. Y hay algo en esta historia que me parece que le habla directamente a cualquiera que esté viendo este video. Porque a lo mejor tú sientes, a veces, que tu vida no ha salido como esperabas. Que ciertas puertas se cerraron. Que ya es tarde para según qué cosas. Cervantes publicó su obra maestra a los 57 años, después de fracasar en absolutamente todo durante medio siglo. No te voy a vender que el fracaso es bonito, porque no lo es, vuele, y el suyo le dolió de verdad. Pero su vida demuestra una cosa incómoda y luminosa a la vez. Que el fondo del pozo no siempre es el final de la historia. A veces es solo el sitio oscuro y ruidoso donde, sin que nadie lo note, se está engendrando algo que durará para siempre. Una cárcel, después de todo, también es un sitio donde pueden hacer un hijo. Así que la próxima vez que veas a Don Quijote cargando contra un molino, recuerda quién lo imaginó. No fue un escritor cómodo en una torre de marfil. Fue un hombre roto, encerrado, manco y arruinado, que en el peor momento de su vida se negó a dejar de soñar. Don Quijote eres tú cuando te niegas a rendirte. Pero, antes que tú, fue Cervantes. Avellaneda intentó robarle ese personaje, como vimos en el vídeo anterior. Y Cervantes lo mató para protegerlo. Pero lo que casi nadie cuenta es de dónde sacó Cervantes la fuerza para crearlo en primer lugar. Ya lo sabes, de una celda en Sevilla. Y sin embargo, dentro del propio Quijote hay un episodio aún más misterioso. El más extraño de toda la novela. Un capítulo en el que Don Quijote baja a una cueva profunda y oscura, se queda dormido, y vive allí un sueño tan inquietante, tan cargado de símbolos, que los expertos llevan siglos preguntándose qué quiso esconder Cervantes ahí dentro. Porque era 1615. La Inquisición leía cada línea. Y hay quien cree que Cervantes usó ese sueño, la cueva de Montesinos, para decir, en clave, cosas que jamás se habría atrevido a decir en voz alta. ¿Qué escondió Cervantes en el fondo de esa cueva? Esa es la historia del siguiente vídeo. Nos vemos en el código oculto del Quijote.